Muy bien, jóvenes. Vamos a analizar la clase de tecnología de la semana número 1, 2 y 3, perteneciente a la ocupación de mecatrónica. Quien les habla es el instructor William Morón, su instructor. Tenemos en la semana 1, 2 y 3 gestión electrónica, unidad de mando, red multiplexada, finalidad, características y funcionamiento. Tenemos arquitectura de la red multiplexada, tenemos protocolo de comunicación, uso del escáner, uso del multímetro. En matemática tenemos cálculo de frecuencias, en ciencias básicas tenemos tipo de conductores, señales analógicas y digitales. En dibujo técnico tenemos la interpretación del esquema eléctrico de la red multiplexada. En seguridad y salud en el trabajo tenemos manipulación de la red CAN bus. En un inicio hemos iniciado en la semana 1, hemos visto sobre la gestión electrónica y sobre la arquitectura de la red multiplexada. Desgraciadamente, el problema mundial que se está dando concerniente al coronavirus no nos ha permitido continuar las clases. Así que vamos a hacer un repaso de la semana 1 y veremos la semana 2 y veremos la semana 3. Lo que queremos es ir avanzando. Hablemos ahora sobre las redes multiplexadas de comunicación. Si hacemos una comparación de cómo se comunicaban antiguamente los sistemas antiguos, los sistemas de gestión electrónica antiguos, a los sistemas modernos, vemos que hay una gran diferencia. Y eso obedece más que todo a la forma de ver cómo se puede reducir el peso del vehículo. No nos olvidemos que el peso influye mucho en la cantidad de combustible que consume un vehículo, y la cantidad de combustible influye en la cantidad de emisiones tóxicas que éste va a emitir. Entonces, actualmente los vehículos traen diferentes tipos de redes multiplexadas, aunque el más común es hablar de la red CAN bus, pero existen otros tipos de redes. Ahora, ¿cuál es la finalidad por la cual se crearon estas redes multiplexadas? Es una, y esa es reducir el número de cables en el vehículo, porque eso es peso en el vehículo. Antiguamente, cada computadora tenía sus sensores. Quiere decir que toda la red de cables era pues enorme, ¿sí? Y el peso aumentaba. Los fabricantes diseñaron una forma de comunicación en la cual se reduce el número de cables. Cuando hablamos de una red CAN bus, hablamos de una red de dos cables entrelazadas por la cual viaja toda la información, ¿sí? Entonces de esa manera se está reduciendo el número de cables. Esa era una de las principales finalidades. La otra finalidad es la de poder comunicar diferentes protocolos de comunicación o diferentes tipos de redes de comunicación, comunicarlas entre sí a través de una gateway o una puerta de enlace, ¿sí? Que permita comunicar dos protocolos diferentes de comunicación. Por ejemplo, una red CAN con una red LIN. Hay terminologías que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la red CAN, que son características propias. En terminologías tenemos, por ejemplo, bus de datos, que es un sistema de transmisión de información en forma digital. O sea, estamos hablando de unos y ceros, un sistema binario, de manera secuencial y serial por un lado, por un limitado de líneas. Estamos hablando de un número limitado de líneas, estamos hablando de dos líneas, ¿verdad? Estamos hablando de una red CAN de dos líneas. CAN bus, protocolo de comunicación basado en una arquitectura de bus para la transferencia de mensajes en tiempo real, desarrollados por la casa Bosch para su uso en automóviles. Como hablábamos antes, la red CAN bus es la más utilizada actualmente. También tenemos la red multiplexado. El multiplexado consiste en unir diferentes unidades de control electrónicas con un número restringido de cables, permitiendo enviar
a las diferentes computadoras los datos que proceden de una de ellas. Ojo, miren, en el esquema que vimos acá, por ejemplo, si este es del motor, esta computadora del motor recibe la información de todos los sensores que están conectados a ella. Por ejemplo, temperatura del motor, revoluciones del motor. Esa información que recibe la computadora del motor la coloca en la red CAN. Esa información la coloca en la red CAN. Y esa información es tomada por otra computadora que necesita de la información de este sensor, pero si tú te das cuenta, el cable de alimentación ya no va a esta computadora, sino se conecta con esta, que es del motor. Esta del motor, la información la pone en la red y la toma esa información del sensor de temperatura o de RPM del motor o cualquier otra información, la toma la computadora, otra computadora que la pueda estar necesitando para su gestión. Entonces se está reduciendo el número de cables. Entonces el sistema multipresado, el multipresado consiste en unir diferentes unidades de control electrónicas con un número restringido de cables, permitiendo enviar a las diferentes computadoras los datos que proceden de una de ellas. Luego tenemos red de datos, mapa de las conexiones multipresadas, que se localizan por zonas o áreas. Tenemos un nodo, que es el punto de enlace o conexión de una red multipresada por parte de uno de sus componentes. Tenemos el bit o byte. El byte, binary digit, es un número es un número en binario. Cuando hablamos de número binario, hablamos de ceros o uno, dos estados lógicos, y representa una información individual, por ejemplo, apagado o encendido. El byte es un conjunto de 8 bits, ¿ya? El byte es un conjunto de 8 bits, también llamado octeto. Y el kilobyte, velocidad de transmisión de datos, 1000 bytes por segundo, por ejemplo. El kilobyte es la velocidad de la transmisión de datos. ¿Qué más tenemos? Red multipresada, finalidad. Finalidad, dice, el multipresado permite el intercambio digital de datos. Cuando hablamos de intercambio digital, es la información, ¿verdad? Esta información viene en bloques de ceros y unos. Dice, intercambio digital de datos entre varias unidades de control, mediante una trama de comunicación, incluso si éstas forman parte de diferentes redes, gracias a las unidades pasarela o gateway. Diferentes redes, por ejemplo una red CAN con una red LIN, ¿sí? Entonces son diferentes redes, pero estas se pueden comunicar gracias a una unidad pasarela llamada gateway. El protocolo CAN bus es el más utilizado. Otra de las ventajas aparentes del multipresado es un considerable ahorro de peso y de cableado, aunque esta disminución de costes nunca se ha reflejado en el precio final, dice el vehículo. ¿Qué más tenemos por acá? Características. Dice, son los canales a través de los cuales fluye la información. Estamos hablando de multipresado. Funcionan de forma bidireccional y sirven únicamente para la transmisión de datos. Se denomina con la designación CAN high o red alta o línea alta, y CAN low, señal baja o línea baja. El sistema CAN bus dispone además, dice, de mecanismos para detectar errores en la transmisión de mensajes, de forma que todos los receptores realizan un chequeo del mensaje analizando una parte del mismo. Además dice, permite disminuir el cableado en el automóvil. Esa es una de las principales características, disminuir el cableado. Y permite la comunicación entre diferentes redes de comunicación o protocolos de comunicación. La información que circula a través de los dos cables, ¿sí? Son dos cables que están entrelazados. Así lo podemos identificar físicamente en el circuito porque están entrelazados. Y dice, la información que circula a través de los dos cables bus
son paquetes de ceros y un byte. La información que circula por los dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que forman el sistema, dice, esta información se transmite por diferencia de tensión entre los dos cables, de forma que un valor alto de tensión representa un 1 y un valor bajo de tensión representa un 0. La combinación adecuada de unos y ceros forman el mensaje de transmisión o el mensaje a transmitir. Miren lo que nos dice acá. En un cable, los valores de tensión oscilan entre 1.5 y 2.5, por lo que se le denomina cable L o línea L o línea baja, y CAN H. Acá hay un error, ¿sí? ¿Sí? A ver, veamos, dice, en un cable de los valores de tensión oscilan entre 1.5 y 2.5, por lo que se le denomina cable L, low o CAN L, ¿sí? Y el otro, muy bien, hasta ahí estamos correctos. Dice, y en el otro, el cable H, high o CAN H, que lo hacen entre 2.5 y 3.5. Correcta la información que tenemos acá. En caso de que se interrumpa la línea H o se derive a masa, el sistema trabajará con la señal low, o sea, la señal baja, con respecto a masa. Y en el caso de que se interrumpa la línea L, ocurrirá al revés. Hasta aquí seguramente tú no entiendes muy bien esto de la línea L y la línea H. Vamos a ver un gráfico acá para que puedas entender mejor cómo es esto de la comunicación acá. Si tú ves acá, mira, tú ves un espejo, ¿verdad? Pero tenemos una línea en la cual la forma de onda, que es una forma de onda digital, el voltaje llega entre 2.5 y 3.5, ¿sí? Y el otro entre 1.5 y ¿cuánto dijimos? ¿Recuerdan? Acá está, 2.5 y 3.5, CAN H, y el otro entre 1.5 y 2.5, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos CAN H y CAN low. Línea alta, línea baja. Entonces, cuando nosotros nos referimos a CAN H y a CAN L, nos referimos a la diferencia de voltaje que existe. 2.5 a 3.5 CAN H y de 1.5 a 2.5 CAN L. Pero si tú te das cuenta, el voltaje o la señal, la forma de onda, es un espejo de la otra, con la diferencia de tensión. Esta imagen la podemos obtener a través de un osciloscopio, que es una herramienta que sirve para diagnosticar a través de imágenes. Esas serían las características del sistema. Veamos ahora un poco cómo es que el sistema trabaja, ¿sí? Es importante también decirlo acá, y hay algo importante, el por qué está trenzado el cable, ¿verdad? Tú dirás, pero ¿por qué trenzan el cable? Entonces, la finalidad de trenzar el cable en el circuito es para evitar distorsiones de la señal, ¿sí? Por fuentes de corriente parasitarias, por donde circula una alta tensión, se va a generar alrededor de ese conductor un campo magnético. Este campo magnético en otro circuito va a generar una corriente, que es llamada una corriente parasitaria. Entonces, es por eso que la red CAN se entrelaza para eliminar la corriente parasitaria. Dice, el cable del bus, la red bus es la red entrelazada, está protegido contra la penetración de fuentes parasitarias y tiene un comportamiento casi neutro. Importante, las unidades, dice, unidas finales, ambas tienen resistencia de 120 ohmios. Quiere decir que entre una computadora, ¿sí? Que va a ser, o sea,
Si tenemos 10 computadoras en el vehículo, 2 de ellas van a estar unidas, ¿sí? Una va a ser la línea de inicio de la red CAN, de la línea entrelazada, y la otra va a ser la línea de llegada. ¿Estamos? Y en ambos extremos van a haber resistencias. Normalmente se pone como una de las computadoras donde va a llevar la resistencia, va a ser la computadora del motor, o puede ser el tablero del vehículo, también que es una computadora actualmente, y la otra puede ser el BCM, la computadora de la carrocería. Dice acá, antes hemos comentado que los dos elementos finales de la línea CAN, la línea CAN es la línea entrelazada, quiere decir que inicia en un extremo y tiene su otra terminación del cable en el otro extremo. En ambos extremos de esos conductores entrelazados va a haber una computadora y otra computadora. Y ambas computadoras van a tener cada una de ellas una resistencia de 120 ohmios. Dice, estas unidades finales, ambas computadoras, tienen una resistencia de 120 ohmios y se encuentran conectadas en paralelo, ¿sí? ¿Qué valor obtendremos si queremos medir la resistencia de la línea CAN? Pues, y todo funciona correctamente, será de 60 ohmios, ¿sí? 60 ohmios. Ese resultado, esa medición, ¿por qué se da? Porque están en paralelo las dos resistencias, entonces se divide entre dos. Si todas las unidades están conectadas y todo funciona correctamente, la resistencia que debemos obtener en la línea CAN es 60 ohmios, aproximadamente. Si, por ejemplo, algunas de las unidades de final de línea CAN están muertas, defectuosas o desconectadas, lo que obtendremos será unos 120 ohmios aproximadamente, entre el pin 6 y 14. Cuando nos referimos al pin 6 y 14 nos referimos al conector de diagnóstico, ¿verdad? El pin 6 y 14 que corresponden a la línea CAN y a la línea H. Entonces, si yo mido en esos dos pines, yo voy a encontrar 60 ohmios y todo está bien. Pero si yo encuentro 120 ohmios, yo sé que una de las dos computadoras terminales, su resistencia está abierta o la computadora está en mal estado. Sigamos viendo. Ok, veamos entonces, hagamos un resumen de cómo es que trabaja el sistema de la red CAN. Diferentes computadoras están conectadas, ¿verdad? ¿Sí? Pero estas computadoras están conectadas a la computadora, perdón, están conectadas a la red CAN. Vamos a utilizar una imagen que nos permita poder visualizar lo que queremos hablar. Acá. Miren, esta es la red CAN L baja y esta es la red CAN H. Estos dos cables en el esquema los vemos rectos, ¿verdad? Pero físicamente en el vehículo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Entrelazados. Ok. A esas líneas entrelazadas se conectan, mira, diferentes computadoras, ¿sí? ¿Estamos? Pero esta computadora de motor tiene sus entradas, ¿verdad? Que son los sensores. Ok. La información de los sensores, esta computadora lo pone en la red CAN, esa información, en un código binario, ¿sí? Lo pone en la red CAN. Entonces, esa información viaja a través de esta red CAN y va a ser tomada por las diferentes computadoras. La que necesite la información la tomará. Entonces, esta computadora del freno ABS con ASRS también tiene diferentes sensores. Y ella también pone esa información que recibe de los sensores, lo pone también en la red CAN para que otra computadora lo tome. ¿Estamos? Es la forma como se comunican las diferentes computadoras. Toman información de los sensores la información de los diferentes sensores que viajan a través de la red CAN para hacer su gestión. Estamos reduciendo el número de cables. Ojo con eso.
Por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo de una señal cuadrada y vemos el voltaje entre 2.5 y 5 voltios y son los dos posibles valores que pueda tener un byte 0 y 1, ¿sí? Son en realidad valores de tensión lo que vemos acá, ¿ok? Y este es un sistema decimal, el sistema binario y el sistema hexadecimal. Pero la comunicación que existe en el vehículo es un sistema binario. Este es el tipo de comunicación. Estos son la trama de la información, los números que van a entrar a trabajar en una trama de comunicación a través de la red CAN. Hablemos un poco sobre el protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación son uh, los diferentes redes de comunicación que puede existir en un vehículo. Para entender eso, primero tendríamos que ver cómo es la arquitectura de las redes multiplesadas. La arquitectura de las redes multiplesadas hay en anillo, hay en estrella y hay tipo bus, ¿sí? Esta que vemos acá es una arquitectura tipo anillo. En la estructura anillo la información sigue un camino circular hasta que llega a la centralita a la que va dirigida. Un error en una centralita, imaginémonos que la computadora 6 se malogre, afecta a toda la red, ¿sí? Afecta a toda la red. Este tipo dice, la red más utilizada en vehículos con estructura de anillo es la red de fibra óptica. O sea, estamos hablando de una red tipo MOS. Hay red CAN, hay red MOS, ¿sí? Entonces la red MOS con fibra óptica es el que utiliza tipo anillo. El inconveniente es que si una de estas computadoras se malogra o se desconecta, toda la información se cae. Mejor dicho, el vehículo no podría trabajar. Luego tenemos una arquitectura en estrella, la que vemos acá, ¿sí? Es una arquitectura en estrella. Todas las unidades de control están unidas a una central principal, que es esta de acá, siendo esta la que gestiona toda la información. Un error en la centralita principal, en esta, afecta a toda la red, ¿sí? Este es en estrella. Este es una arquitectura en bus, que es la que utiliza la red CAN bus. Es la empleada en las redes más comunes, como son CAN o WAN. Y todas las centralitas se comunican a través de un bus de datos, ¿sí? No se olviden que aquí, en el final de esta, hay una resistencia de ¿cuánto? 120 ohmios. Y se encuentra en una computadora, que puede ser la del motor. Y en el otro extremo hay otra resistencia. ¿De cuánto? 120 ohmios. Y se encuentra en otra computadora, que puede ser del tablero o puede ser de la computadora de la carrocería, el BCM. Dice, para profundizar en la estructura tipo bus, diferenciaremos en primer lugar una centralita maestra de una centralita esclava. La centralita maestra está conectada al bus directamente y la esclava está conectada a una maestra, que a su vez conecta con el bus principal. Una red multimaestra es aquella en la que todas las centralitas son maestras. Es decir, envían y reciben datos directamente del bus, como ocurre en las redes CAN y las redes WAN. Importante tomar en cuenta esto. En las redes CAN y en las redes WAN, ¿sí? Hablamos de centralistas maestras. Todas son maestras. Reciben y envían información. La red LIN, sin embargo, tiene una estructura maestro-esclavo, ya que una de las centralitas depende de otras. Este tipo de estructura, dice, en este tipo de estructura, una misma centralita puede ser maestra y esclava a la vez, ya que puede depender de otra centralita y al mismo tiempo que una tercera depende de ella. Ok, en el caso de la arquitectura en bus,
que es la más empleada en las redes más comunes como WAN y CAN. Y si todas las centralitas se comunican a través de un bus de datos, o sea, en la red CAN y en la red PAN, todas las computadoras se comunican a través, entre ellas se comunican, porque son maestras todas, se comunican a través de dos líneas, ¿verdad? Que es la línea bus. Veamos aquí un ejemplo de la comunicación CAN, miren, ¿sí? Computador motor, frenos, o sea, tenemos motor, seguridad, confort, ¿sí? Y estas unidades están comunicadas a través de una red CAN, dos líneas, ¿sí? Dos líneas entrelazadas y en las cuales están comunicadas las computadoras entre sí. Tipo de redes CAN, alta velocidad, CAN High, 500 kilobytes a 1 megabytes por segundo. Y baja velocidad, CAN Low, 250 kilobytes por segundo. En la línea CAN de alta velocidad, la transmisión del protocolo de datos tarda aproximadamente 0,25 milisegundos. Y cada unidad de control intenta transmitir sus datos entre 7 y 20 milisegundos, dependiendo de la unidad de control de que se trate. Por ejemplo, la centralita del ABS transmite cada 7 milisegundos normalmente y la de gestión del motor cada 10 milisegundos. Los valores de tensión suelen oscilar entre 1.5 y 2.20 y 2.5 voltios, que es CAN Low, y en el caso del CAN H sería entre 2.5 y 3.5 voltios.